Muy buenas tardes, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Qué bueno es poder estar con ustedes hoy, ya sábado. Feliz sábado para todos en una nueva marcha que tenemos ya pendiente a través de estos meses que vamos a estar estudiando el libro o por lo menos las creencias adventistas del séptimo día. Lo importante que es para usted y para mí conocer lo que en sí nuestra iglesia cree. Eso nos ayudará a nosotros, hermanos, a que podamos disipar todo engaño, a que podamos entender mejor y cuando se nos pregunte, bueno, ¿en qué tú crees? Entonces nosotros podemos contestar, yo creo en esto y en esto, ¿por qué? Sabiendo y reconociendo que todas nuestras enseñanzas salen directamente de la palabra de Dios. Pero antes de ir al estudio en esta noche, que nos tocaría como eh, el primer estudio, la primera creencia que vamos a estudiar va a ser sobre la Biblia. Antes de ir a eso, queremos orar por el pueblo, orar por cada uno de ustedes. En estos momentos también pido oración por mí y por mi esposa. Acabamos hoy de saber que estamos positivos, así, pero estamos bien, gracias a Dios. Aquí estamos con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Si ustedes quieren, yo me puedo poner mi mascarilla. Yo no tengo problema. Pero como yo sé que estamos bien lejos, vamos entonces a comenzar con una oración. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque tú eres bueno. Tú eres bueno y para siempre, oh Dios, es tu misericordia. En esta noche queremos invocar tu presencia para con nosotros en este sábado santo, en estas horas de sagrada holgura, para poder venir, meditar en ti, para aprender, Señor, en cuanto a lo que nosotros como iglesia creemos. Y lo creemos, Señor, porque creemos en ti, creemos en tu palabra, creemos en nuestro Señor y Salvador Jesús, creemos en tu Espíritu Santo. Pero Padre amado, todavía hay personas en el pueblo que no entienden bien lo que creen y queremos comenzar esta noche con este empuje, Señor, de aprender. Así que pedimos, oh Padre, en el nombre de Jesús, que tú dirijas el estudio que hacemos en esta tarde. Y, oh Señor, que nuestros hermanos puedan recibir esa paz, esa tranquilidad y ese conocimiento que necesitan para aprender de ti. Nos encomendamos en tus manos en esta hora y suplicamos que tu gracia sea sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos queridos, vamos a comenzar leyendo algo muy interesante de que a través de los años nuestra iglesia, la iglesia adventista del séptimo día, se ha mostrado reacio a la formación de un credo. Ustedes saben que nosotros no seguimos un credo. Si seguimos un credo, viene siendo la Biblia completa. Nosotros seguimos la palabra de Dios, pero a través de los años la iglesia ha visto necesario recapitular sobre nuestras creencias. Ahora, ¿desde cuándo es que todo esto se lleva a cabo? Comenzamos en el 1872, cuando el editorial adventista de Battle Creek, allá en el estado de Michigan, si usted no ha podido ir para allá algún día, dése la vuelta. En este editorial se publicó una sinopsis de nuestra fe. Esa sinopsis abarcaba 25 proposiciones, solamente 25. Entonces, este documento luego fue revisado y ampliado a 28 secciones. Pasando el tiempo, ¿verdad? Ahí por ahí en el 1980, se reemplaza con un resumen similar, pero un poquito más abarcante, ¿verdad? Y de esos que contenía 27 párrafos. Entonces, se publica bajo el nuevo título Creencias Fundamentales de los Adventistas del Séptimo Día. Luego, en el 2000, la iglesia toma medidas para asegurar que no se le tomara como un credo incambiable. ¿Okay? Acuérdense que no tenemos un credo, seguimos la Biblia, pero que las creencias que no fueran cambiables. ¿Qué significa eso? Vamos a verlo ahora.
el preámbulo de la declaración dice lo siguiente, y lo quiero leer directamente del libro Creencias de la Adventista del Séptimo Día. Si usted todavía no tiene este libro, sería bueno que usted o lo baje a través del internet o que usted pueda tenerlo, ordenarlo y tenerlo en su casa para leerlo. Él dice así: los adventistas del séptimo día aceptamos la Biblia como nuestro único credo y sostenemos una serie de creencias fundamentales basadas en las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Estas creencias, como tal se presentan aquí, constituyen la forma como la Iglesia comprende y expresa las enseñanzas de la Escritura. Se pueden revisar estas declaraciones en un congreso de la Asociación General si el Espíritu Santo lleva a la Iglesia a una comprensión más plena de la verdad bíblica o encuentra un lenguaje mejor para expresar las enseñanzas de la santa palabra de Dios. O sea, hay un cambio si el Espíritu Santo dirige, ¿verdad? A que se haga un tal cambio. Una expansión y revisión de esto ocurrió en el Congreso de la Asociación en el 2005. ¿Se acuerda que acabo de decir que habían 27 párrafos, 27 doctrinas antes? Bueno, pues en el 2005, en St. Louis, en Missouri, aquí en Estados Unidos, en un Congreso de la Asociación General, se aprobó una creencia fundamental adicional. Ahora, entendamos, esto no fue para añadir material nuevo, ni tampoco desconocido. No, no, no. Era para expresar mejor el entendimiento de la iglesia respecto del poder, el poder de Dios para otorgar una vida victoriosa sobre los poderes del mal a los creyentes en Jesucristo. O sea, no es que vino una creencia nueva, no, es que, como quien dice, se expresó mejor, como dice aquí el libro, se expresó mejor esta y entonces obviamente pues ahora en 2017 ahora de nuevo 28 doctrinas en la iglesia adventista del séptimo día. Ahora, hermano, con esto en mente, ¿ok? Y hay mucho más que dice la introducción del libro, pero eso yo se lo voy a dejar a usted para que usted lo pueda leer a su discreción, a su momento dado. Entendamos que ningún libro ha sido tan amado, o tan odiado, o tan reverenciado, o tan condenado como la Biblia. ¿Okay? Así que la primera creencia que vamos a estudiar esta noche va a ser sobre la Biblia, la escritura, por qué nosotros creemos y que esta es una de nuestras creencias. Así que entendiendo que el libro más amado o más odiado, más reverenciado o tan condenado, no la Santa Biblia, ¿verdad? ¿Por qué? Usted y yo sabemos que hay muchas personas que en sí no le importa lo que es la Biblia, ni la tienen como palabra de Dios. Pero para el cristiano, para aquel que es un hijo de Dios, para aquel que ha sido salvado por Jesucristo, la Biblia es la palabra de Dios y eso lo vamos a ver en unos momentos. Vamos a hablar un momentito sobre la revelación divina. Cuando hablamos de la revelación divina, estamos hablando sobre la revelación general y también la revelación especial. Ahora, la exclusividad de la Biblia no viene de su influencia política, no viene tampoco de la influencia cultural o social inagualable, sino de su origen y de los temas que trata la Biblia. Es la revelación del único Dios hombre, el Hijo de Dios, Jesucristo, el Salvador del mundo. Así que la palabra de Dios es la revelación de Dios, es la revelación del Hijo de Dios, es la revelación del Salvador del mundo. Hablando de la revelación general, esta está disponible para todos y apela a la propia razón humana. Los principales canales de la revelación general son estos cuatro. Habla sobre la naturaleza, la historia, el comportamiento humano y la conciencia. Esos son los temas principales, ¿verdad? De esta revelación general. Cuando hablamos de la revelación especial,
en el principio a través de los profetas, estamos hablando del Antiguo Testamento, después también fue transmitida por en intermedio de su última revelación en la persona de Jesucristo. O sea que la revelación especial vino primero a través de los profetas, ¿verdad? Y ustedes conocen y yo conozco los profetas del Antiguo Testamento, y también fue dada por nuestro Salvador Jesucristo, así como habla el libro de Hebreos en el capítulo 1, versículos 1 y 2. ¿Cuál es el punto focal de las Escrituras? Bueno, pues la Biblia expone la condición humana y revela, la solución divina. Expone la condición humana y revela la solución divina. Ustedes saben que la condición humana es pecaminosa. Por lo tanto, el pecador necesitaba ser redimido, y entonces la solución es Jesucristo. Jesucristo viene siendo el punto focal de las Escrituras. En el Antiguo Testamento, el que ahora en el Nuevo Testamento, Jesucristo es revelado obviamente como Jesucristo, como el Salvador. Y usted sabe que usted y yo creemos en el Salvador. Bendito sea el nombre de Dios. Concluyendo, siguiendo más adelante del punto focal de las Escrituras, entendamos que los escritores bíblicos indicaron, ¿verdad? Indicaron al Espíritu Santo como la fuente de sus revelaciones. Y esto también sabemos que viene del libro de Pedro también, porque Pedro destacó el hecho de que el Espíritu Santo operaba a través de todos los profetas. Y usted puede encontrar eso en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 11, y Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Por lo tanto, ¿verdad? Dios es el autor de la Biblia. ¿Quién es el autor de la Biblia? Dios. Por eso es que creemos en la inspiración de la Biblia. Por eso es que creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Obviamente, Pablo, hablando del mismo tema, nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios, y esta escritura es útil para enseñar, en segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16. O sea, la palabra traducida aquí como inspirada significa literalmente proveniente del soplo de Dios. Así que podemos decir que toda escritura es proveniente del soplo de Dios. ¿Okay? Ahora, entendamos bien, Dios inspiró la verdad en la mente de los hombres. Y estos hombres fueron los que expresaron esas verdades en sus propias palabras. Entonces fueron consolidadas en las escrituras, en lo que usted conoce y yo conocemos como la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos queridos, la inspiración es el proceso a través del cual Dios comunica su verdad eterna. ¿Qué es la inspiración? El proceso a través del cual Dios comunica su verdad eterna. ¿Y a quién se los comunica? A los seres humanos. ¿Cuál es ese proceso? Bueno, los profetas tradujeron las revelaciones divinas en lenguaje humano, con todas las limitaciones e imperfecciones con los que se hayan revestidas. Pero aún así, aunque haya venido, ¿verdad? Con lenguaje humano, con las limitaciones e imperfecciones humanas, aún así, era y será el testimonio de Dios. Los hombres y no las palabras, queridos hermanos, fueron los inspirados. Los hombres, no las palabras, fueron inspirados. Eso es en cuanto al proceso.
Mire lo que dice la sierva del Señor en cuanto a la inspiración. Ella explica lo siguiente. La Biblia está escrita por hombres inspirados, pero es la forma de pensamiento y de la expresión de Dios. Con frecuencia los hombres dicen que cierta expresión no parece de Dios, pero Dios no se ha puesto a sí mismo a prueba en la Biblia por medio de palabras, de lógica o de retórica. Los escritores de la Biblia eran los escribientes de Dios, no su pluma. Interesante como ella lo pone aquí, ¿verdad? Que fueron los hombres que Dios utilizó, no la pluma como tal. Eso lo podemos conseguir en Mensajes Celestos, tomo 1, página 24. Hay una excepción en cuanto a todo esto. Dios inspiró al ser humano, Dios inspiró a los profetas, a los escritores a escribir, pero hay una sección que Dios en la Biblia se la reservó para él. Y esta sección se llaman los 10 mandamientos. Esto es algo que Dios no le dijo a Moisés, Moisés, te voy a dar estos 10 mandamientos, escríbelos tú. No, Moisés no los escribió, los escribió Dios. Por lo tanto, estos son una composición divina, no humana. El resto de las escrituras tiene su composición humana divina. Dios revela y el hombre escribe. Pero cuando se viene a los 10 mandamientos, es una composición completamente divina. De hecho, cuando vemos en el libro de Éxodo, cuando Moisés, ¿verdad?, está delante de Dios, el pueblo se corrompe. El pueblo se hace un Dios. Y usted ha leído esa porción de la Biblia, ¿verdad? Y entonces Moisés, enojado cuando baja de la montaña, quiebra las dos tablas. Y en el capítulo 32 o en el capítulo 34, Dios le dice a Moisés, ok, alízate tú ahora dos tablas, igualitas como las que yo te di al principio, que yo, dice el Señor, yo voy a escribir lo que había en esas primeras tablas. No le dijo a Moisés, escribe lo que yo había escrito. No, Dios se reservó los 10 mandamientos para él. Si hay algo que está escrito en la Biblia directamente por Dios, son los mandamientos de Dios. Por eso es que los mandamientos de Dios, hermanos, son eternos. Muchos le dicen que es la ley de Moisés, pero no, no es la ley de Moisés. Es la ley de Dios, es la ley moral de Dios. El carácter de Dios está aquí en estos mandamientos. Así que capítulo 31 de Éxodo nos dice que Dios los escribe por su propia mano. Aún así, estos fueron expresados teniendo en cuenta las limitaciones del lenguaje humano. O sea, Dios sabía, Dios conoce el lenguaje humano, Dios conoce al ser humano y Dios los escribió para que el ser humano los pudiera entender y los pudiera obedecer. Ahora, existe, queridos, un paralelismo entre Jesús hecho carne y la Biblia. Jesús combinó en sí a Dios y al hombre. Eso lo podemos ver en el capítulo 14, en el capítulo 1, versículo 14 de Juan, ¿verdad? Y el verbo se hizo carne. Así que de modo similar, la Biblia también reúne lo divino y lo humano en un solo uso. Esta combinación divino-humana logra que la Biblia asuma un lugar absolutamente singular en la escritura, en la literatura. Usted puede leer muchos libros y muchos libros informan, pero solamente hay un libro que puede transformar y esa es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene esa combinación divino-humana. Todos los demás libros son humanos. Ahora, cuando Dios inspira, ¿verdad?, a los autores para escribir, ¿cómo lo hizo? Bueno, es el Espíritu Santo que preparó ciertas personas para que recibiesen esta comunicación de las verdades divinas. El Espíritu Santo es el que prepara la mente y el corazón del ser humano. La revelación divina recibida no convertía a la persona ni le aseguraba la vida eterna. Todos los autores bíblicos fueron personas que tenían una naturaleza pecaminosa,
necesitando diariamente de la gracia de Dios. Se lo podemos ver en Romanos capítulo 3, versículo 12. O sea, que aún los escritores bíblicos, aunque fueron escogidos por el Espíritu Santo, aunque fue el Espíritu Santo el que los tomó, ¿verdad? No significa que esa persona tenía ya la vida eterna asegurada. No significa que no tenían una naturaleza pecaminosa. Ustedes saben que Balaam era profeta de Dios. Balaam, pero contigo con eso se fue en contra de Dios y murió. ¿Ok? Así que los profetas, queridos, los escritores, no dejaron de ser seres humanos. ¿Ok? Tenían las mismas pasiones que usted y como yo, pero escribieron lo que Dios le inspiró. Y lo que Dios le inspiró es lo que usted y yo conocemos hoy como la palabra de Dios, que fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. La inspiración de los autores bíblicos no debe ser vista simplemente como una iluminación u orientación divina, pues estas son prometidas a todos los que buscan la verdad. De hecho, la inspiración de los escritores ocurrió aun cuando ellos no comprendieron el mensaje divino. ¿Entendió eso? Aunque ellos no entendían el mensaje divino, con todo y eso, a ellos se les inspiró para que escribieran. Hay veces que nosotros predicamos y Señor, y cuando predicamos, ¿y qué fue lo que prediqué? No, usted debe saber lo que predicó, ¿verdad? Porque viene de la palabra de Dios. Pero ellos escribieron, aunque no comprendieron completamente el mensaje divino. Tenemos ahí el profeta Daniel, cuando él escribió y escribe para el tiempo del fin, ¿verdad? Cuando él está, el capítulo 8, el capítulo 9, cuando dice que está orando por su pueblo, porque no entendía tampoco lo que significaba la visión que Dios le había dado. Y luego Dios le inspira, le dice, mira, te voy a decir lo que significa. Aunque ellos no comprendían, escribieron lo que Dios les estaba dando y confiaron que lo que ellos estaban escribiendo era palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es el método que se utiliza para la inspiración? Es el Espíritu Santo, hermanos. Es el Espíritu Santo el cual comunicó el conocimiento divino por intermedio de visiones y sueños. En otras veces vemos que habla audiblemente, pero también a través de impresiones íntimas. ¿Sí? Así que el Espíritu Santo es el agente, ¿verdad? Por el cual vienen estas visiones, estos sueños. Volvemos a leer a Daniel, volvemos a Isaías, volvemos a Ezequiel, cuando dicen el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios me llevó, el Espíritu de Dios me mostró, el Espíritu de Dios me habló. O vieron unos sueños. Daniel se acostó y vio sueños, dice, vi en los sueños de mí, y esto fue lo que vi, ¿verdad? Así que Dios, por medio del Espíritu Santo, utilizó visiones, sueños. A nuestra hermana Elena de White, ¿verdad? La sierva del Señor, se le dieron visiones, sueños. Por eso es que la iglesia adventista del séptimo día, y esa doctrina vamos a ver más luego, ¿verdad? Por eso creemos que ella es una profeta de Dios, ¿verdad? La hermana Heather White. Entonces, es por medio de las visiones que Dios le dio a ella, por los sueños que Dios le dio. Y así ella lo que escribió. Yo no sé si usted ha leído el libro El deseado de toda la gente, es un libro hermoso, o si ha leído otros libros, ¿verdad? Así que la inspiración, ¿verdad? A algunos Dios les reveló eventos futuros, como a Daniel, y en otros momentos solamente los escritores registraron eventos históricos. Eso es parte del contenido de la inspiración, ¿verdad? El futuro y también los eventos históricos. Está usted en el libro de los jueces, ahí está primera de Samuel, el segundo libro de las crónicas, los evangelios y también el libro de los hechos. Ahora, cuando vamos a la inspiración y la historia, ¿verdad? Aunque los datos hayan sido elegidos a través de observación personal, información oral, fuentes escritas o revelación directas, todas las informaciones llegaron al escritor a través de la orientación del Espíritu Santo. Volvemos y lo vemos, el Espíritu Santo activo en todo lo que tiene que ver con la inspiración. Por lo tanto, la inspiración divina garantiza la plena confiabilidad en las escrituras
con la selección de los materiales. Así que es la inspiración divina la que garantiza, ¿verdad?, que nosotros podemos confiar en que lo que está en las escrituras, eso que se seleccionó, ese material, es de plena confiabilidad, que es la palabra de Dios. Ahora, la Biblia ha sido preservada con esmerada y milagrosa precisión, a pesar de todos los intentos, hermanos, que han habido para destruirla desde el principio. La comparación de los manuscritos del Mar Muerto con manuscritos de la elaboración posterior han contribuido para comprobar que la Biblia que usted y yo tenemos hoy, la que estamos leyendo hoy, es la misma que leían las personas hace miles de años. Eso hace una base confiable, lo que es la palabra de Dios, que es la misma que leían en miles de años atrás. Así que podemos ver, hermanos, que la palabra de Dios la ha sostenido, la ha aguantado, Dios la ha protegido hasta llegar a nuestros tiempos, para que nosotros podamos confiar en lo que hay escrito en ella. ¿Cuál es la autoridad? La autoridad. Entonces, los autores bíblicos, ¿verdad?, testifican que su testimonio no se origina en ellos propiamente. Si usted va a ver esto en los escritores bíblicos, ellos no se echan todo el lazo, oh, fui yo. No, el testimonio de ellos no se origina con ellos, se origina, ¿verdad? Dice, es la palabra del Señor. Fue la palabra del Señor que vino a Jeremías, la palabra del Señor que vino a Ezequiel, a Oseas o a cualquiera de los otros profetas. Jeremías capítulo 1, versículo 1 y 2, Ezequiel 1, 3, Oseas 1, 1. Les fue ordenado que hablasen en el nombre del Señor. Por lo tanto, ustedes ven que ellos dicen, así dice el Señor, o en otras versiones, así dice Jehová. Ezequiel capítulo 2, versículo 4, Isaías 7, 7, así dice el Señor. Ahora, ¿cuál es la autoridad de Jesús y las escrituras? Porque entendemos que si nosotros tenemos las escrituras, Jesús, ¿cómo las vio? Bueno, a lo largo de todo su ministerio, hermanos queridos, Jesús destacó la autoridad de las escrituras. Colocó a la Biblia, o sea, al Antiguo Testamento, que era lo que había en su tiempo, ¿verdad?, la colocó encima de todas las tradiciones y opiniones humanas. Y también él reprobó constantemente a los líderes judíos por el hecho de desviarse de la autoridad de las escrituras. O sea que Jesús, cuando Dios se hizo hombre por medio de Jesús, entonces Jesús dice, mi palabra se la había dado desde hace tiempo. Yo vine a seguir, a cumplir mi palabra. Y ustedes que tienen mi palabra no le han hecho caso. Por eso es que por la falta de no haber entendido la palabra de Dios, crucificaron al autor de la vida, crucificaron al autor de la salvación, que es Cristo Jesús. Ahora, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo de Dios. Eso está en 1 Corintios 12, 3. Sin la iluminación de la mente humana por el Espíritu Santo, la Biblia jamás podrá ser entendida correctamente o reconocida como la expresión autorizada de la voluntad de Dios. O sea, hermanos queridos, el Espíritu Santo es el que ilumina nuestras mentes para que usted y yo podamos entender la palabra de Dios. Cuando hablamos de la Biblia y la ciencia, las contradicciones entre las escrituras y la ciencia son frecuentes, ¿verdad? Usted las ha visto. La incapacidad de armonizar la ciencia con las escrituras viene mediante una comprensión imperfecta de la ciencia o de la revelación. Sostener que encuentran contradicciones entre una y la otra, pero cuando se entienden correctamente, se las nota en perfecta armonía. Eso lo dice la sierva del Señor en Patriarcas y Profetas, página 106. Ahora, es la Biblia, hermanos queridos, la que nos habla sobre los dones del Espíritu. El Espíritu Santo, hermanos, que nos fue prometido con el objetivo de sobreponerse a la Biblia, ¿verdad? No fue prometido con el objetivo de sobreponerse a la Biblia.
¿ok? Todos los dones del Espíritu deben tratarse o probarse con la Biblia. Si no están de acuerdo con ella, deben descartarse. Así que cualquier persona o cualquier individuo que diga, no, yo tengo un don del Espíritu, tiene que corroborarse con las Sagradas Escrituras. Si no está en armonía con la Biblia, entonces dice que hay que eliminarse. Una lectura superficial, hermanos, conducirá a una comprensión superficial. Si usted no estudia bien su Biblia, si usted solamente la lee para leerla, no la va a entender. La Biblia no presenta una uniformidad monótona, sino que es una rica y colorida diversidad de testimonios armoniosos y revela una belleza rara y distinta. Así que cuando usted lee la Biblia, no la lee simplemente por leerla, léala con el propósito de buscar, de aprender, de buscar esa joya que tiene esa diversidad de colorida, esa rica enseñanza. Usted la pueda hacer suya. ¿Ok? A través de esta revelación progresiva se demuestra la armonía existente entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. Si usted lee las historias, usted va a entender cómo el Nuevo y el Antiguo Testamento, ¿verdad?, se armonizan uno con el otro. Interesante que aunque hayan sido escritos con intervalo de varias generaciones, son inseparables y no presentan ninguna contradicción en las verdades que revelan. Usted no puede decir que el Antiguo Testamento dice una cosa y el Nuevo Testamento dice la otra. No, hay una armonía en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Acuérdese, hermano, acuérdese, no pongamos lo que no está, ni quitemos lo que está. Estudie la Biblia, léala para comprenderla. Y usted va a ver que usted, cuando lee su Biblia, usted va a ver, wow, la palabra de Dios sí armoniza. La palabra de Dios sí es única. La palabra de Dios fue dada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando usted vaya a leer la Biblia, pídale a Dios que le dé su Espíritu Santo para usted poder entender su palabra. No simplemente vaya, bueno, pues, voy a leer esto y ya. Pídale al Espíritu Santo, hermano. Pídale al Espíritu Santo que los ayude a entender su palabra. Y usted va a notar que usted va a recibir la bendición que Dios tiene para usted. Queridos, esa es, hablando, la primera lección de por qué las Sagradas Escrituras es una de las enseñanzas, una de las creencias de los adventistas del séptimo día. ¿Por qué creemos que la palabra de Dios es la palabra de Dios? Esperamos que esto le haya ayudado a usted en esta hora y acuérdense que puede conseguir este hermoso libro y usted la va a tener toda o descargarla online. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y acordémonos que siempre debemos buscar la palabra de Dios. ¿Me permiten orar? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque podemos resolver de que tu palabra es la palabra infinita, la palabra de Dios. Que la Biblia es confiable, que la Biblia, a pesar de que fue escrita por hombres, tiene un solo autor y ese autor eres tú. Ayúdanos a confiar en el autor de la vida y, Señor, en nuestras vidas conforme a tu palabra. La aceptamos por fe, así como hemos aceptado tu salvación por fe, por medio de Jesús, tu Hijo amado. Padre, quédate con nosotros y bendícenos en los próximos estudios. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados.